En sus lugares, hermanos. Voy a pedir que abran sus Biblias, si son tan amables, en el Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículo 25. Como quiera, va a estar aquí en la pantalla. Marcos 3, 25, la Biblia Reina Valera, dice así: si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Voy a repetir: si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Esa es una pregunta muy obvia, pero que como quiera quiero hacer. Todos de aquí venimos de una familia, a veces una familia grande, por ejemplo, aunque en la casa de mis padres éramos 5 hermanos nada más, pero por ejemplo mi papá es uno de 15 hijos y la mayoría de mis tíos tuvieron mucha familia, pero en todas las familias de diferente condición y trasfondo, me hago una pregunta: ¿alguna vez en tu familia hubo pleitos? ¿Te llegaste a pelear con algún hermano tuyo o una hermana tuya? ¿Alguna vez tus padres se pelearon entre ellos? No estoy hablando de golpes ni nada, simplemente ¿ha habido diferencias en tu familia? Yo creo que todas las familias hemos pasado por diferencias. Y si a esto le agregamos un trabajo, si tú trabajas en una empresa o tienes tu negocio, estoy seguro que también en tu trabajo has tenido diferencias con otros empleados o con quien está abajo de ti o arriba de ti. Y en la sociedad, en nuestro país, hay muchas diferencias y muchas divisiones. Yo me considero apolítico, es decir, no me gusta la política. Creo que el peor daño que ha tenido, o el peor mal que ha tenido este país, es la política, los políticos corruptos. No hay ninguno que sea bueno. Pero nunca vi el país tan dividido como ahora. Digo, no soy tan viejo, ¿verdad? Pero yo recuerdo el sexenio de Miguel de la Madrid, de Salinas de Gortari, de Zedillo, de Fox, de Calderón. Pero nunca vi el país tan dividido como lo veo ahora. Y no estoy diciendo que esté a favor de alguna persona, porque, insisto o repito, soy apolítico, pero es por demás ver cómo este país se divide. Yo puedo poner un montón de citas bíblicas en mis redes sociales, en Instagram, en TikTok, en Facebook, lo que yo tenga. Y alguno que otro me pone ahí algún comentario: qué bonito, qué padre. Pero si yo pongo un comentario de política, se va a saturar. Y más si lo pongo en contra del gobierno, el que sea, más va a saturar las redes sociales. Además de todo esto, nuestro país está muy dividido en clases sociales. He vivido en diferentes estados de la República por el pastorado, diferentes ciudades. Y aunque ya tengo en Monterrey 20 años y ya me siento regio, creo que uno de los estados y una de las ciudades más elitistas o que más diferencias se hacen en clases sociales es Monterrey y el área metropolitana. Aquí se juzga a la gente por cómo viste, qué coche trae, cuánto gana, qué casa tiene, incluso qué celular usa. Así de absurdo es esto. En las escuelas los jóvenes se dividen porque los más populares son los que dominan.
y los que no son tan populares son dominados. En Monterrey y en todo el país hay equipos de fútbol y de béisbol y se divide el país en equipos. Y hemos visto tan perversa mentalidad cuando incluso, recuerdo aquí en Monterrey, en la avenida Aztlán, cerca de aquí, unos jóvenes golpearon a otros porque eran de diferente equipo, Rayados y Tigres. Es absurdo, pero sucede. Hay tantas frases sobre la unidad, ¿no? Como una frase que dice, el pueblo unido jamás ¿qué? No la sabemos. Unidos venceremos. La unión hace la fuerza. Pero no la vivimos. Hay una desunión y una división tremenda a nuestro alrededor. Ahí lo que leímos en Marcos capítulo 3, versículo 25, Jesús habló de la unidad diciendo que una casa dividida no va a prevalecer. Es decir, si papá y mamá o hijos están divididos, tarde o temprano algo se va a quebrar, algo se va a romper, no va a permanecer. Y si permanece es bajo coerción, no de libre voluntad. Alguien dijo, en lo fundamental tengamos unidad y en lo secundario tengamos libertad, pero en todo reina el amor. Con tantos distractores y opiniones, la división la encontramos en todos lados. En el trabajo, ya lo dije, en la escuela, en el país, la iglesia y la familia no son la excepción. Aún en las iglesias, donde se supone que debe haber unidad, hay división. Hay una estadística que dice que en el mundo hay más de 800,000 religiones, imagínense. Nada más en México. En México hay registrados o registradas ante gobernación 120,000 asociaciones religiosas. O sea, hay más religiones que personas, no sé, o sea, imagínense qué templos o qué lugares de culto. Hay mucha división. En la Biblia encontramos ejemplos de división. Los judíos se separaban de los samaritanos de los judíos. Para el judío, el gentil, el que no era judío, era algo inferior. Los romanos odiaban a los judíos. Dentro de la religión judía había divisiones. Estaban los esenios, que se sentían los más espirituales. Estaban los saduceos, que eran los más ricos. Estaban los fariseos, que guardaban la ley al pie de la letra. Estaban los celotes, que eran los más revoltosos. Había divisiones dentro de la religión judía. Porque en todos lados llega la división. Hay tantas divisiones que yo creo que pudiéramos pensar que todos tenemos la razón. Esa es la raíz de la división. Porque yo creo que yo tengo la razón, yo creo que lo que yo digo es lo correcto, y cuando no estamos dispuestos a cambiar nuestra mentalidad, cuando no estamos dispuestos a ceder, empezamos a causar división. Como les dije, la familia no es la excepción. Pablo escribió en el libro, en la carta de Efesios, capítulo 5, versículo 21, Pablo dice, Efesios 5, 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Si Pablo escribió eso, es porque él sabía que hay necesidad de someternos. Es decir, hay necesidad de algunas veces doblegar nuestro orgullo. No siempre tienen la razón. Pero Monterrey y el mundo está lleno de Gabino Barrera. ¿Saben quién es Gabino Barrera, verdad? Siempre tenemos la razón. Siempre.
no queremos ceder. El contexto de Efesios 5:21, someteos unos a otros en el temor de Dios, se hace en referencia a la familia. Este versículo tiene que ver con la familia, y es que Dios sabe que habrá diferencias en la familia. Las herencias. Cuando los padres están viejos, ¿quién los va a cuidar? ¿Quién los va a atender? ¿Quién va a pagar? Y se enojas porque yo di más y tú diste menos, yo lo cuidé más, tú lo cuidaste menos. ¿Quién se va a quedar con las cosas? Y a veces son cosas que ni valen la pena, pero hay división. Yo te hago una pregunta, y no tienes que contestarme ni voltear a ver a nadie, pero ¿cuántas veces has luchado tanto que te has enojado por defender tu punto de vista? Yo lo he hecho muchas veces, todos los días. Yo defiendo mi punto de vista porque yo creo que yo tengo la razón. ¿Te pasa a ti? Y no permites que nadie más opine, porque tú eres el que tiene la razón nada más. ¿Y cuántas veces te has sentido orgulloso, orgullosa de haber ganado una discusión? Ya le gané. Y creemos que tenemos la razón siempre. Yo te digo una revelación del Espíritu Santo. La gran revelación es que no siempre tienes la razón. No siempre tienes la razón. Sin embargo, la obstinación es terquedad. La terquedad, vaya, el orgullo y la imprudencia gobiernan nuestra vida, y eso no te va a llevar a un buen término. Por eso Jesús en el Sermón de la Montaña, Mateo 5, Él dice, en una de los bienaventuranzas, dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos verán a Dios. Ser orgulloso, ser imprudente y ser terco no te va a llevar a nada más que a causar división y romper relaciones. Con tu esposo, tu esposa, con tus hijos, tus padres, tus hermanos, en el trabajo, en la escuela, en la iglesia. El orgullo te va a llevar a romper la unidad y el amor. ¿Y quién quiere vivir en una casa, o en una iglesia, o en un trabajo donde siempre hay división? ¿Quién quiere vivir en el pleito? ¿Quién quiere vivir siempre con alguien que cree tener siempre la razón? Nadie. Te cansas. Por otro lado está la humildad, la empatía y el amor. Y estas cualidades te dirigen hacia la persona de Jesucristo. Ser humilde, ser empático y amar a los demás. Eso te dirige a adorar a Cristo. Ahora, déjame decir algo. El diablo es especialista en dividir. El diablo siempre ha dividido. Si tiene una cualidad, es esa. Jesús dijo en Juan capítulo 10 que el diablo viene para robar, matar y destruir. Él es un asesino. Él destruye. Y la mejor forma de destruir una familia, una iglesia, es dividiendo, infiltrándose y dividiendo. El diablo preparó y motivó la primera separación del ser humano con su creador. Si nos vamos al relato de Génesis, en Génesis 3, se van a encontrar el relato donde la serpiente, dice la Biblia, se le aparece a Eva y le dice a Eva: con que Dios te dijo que no puedes comer de ese árbol. Dice: no, puedo comer de todos, pero ese no. No, es que... Y le empieza a envolver a Eva, y Eva cae en la trampa y come del fruto prohibido.
¿Y qué hizo esa decisión de Eva que causó? La división. Porque antes el ser humano estaba vinculado con Dios de manera natural, porque Dios era su creador o es su creador. Pero después de la caída de Eva y de Adán, el ser humano es separado de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 23 dice: porque todos estamos separados o destituidos de la presencia o la gloria de Dios. Hay una división. ¿Quién la causó? La causó el diablo. Luego, en el capítulo 4 de Génesis, dice la Biblia que Satanás llenó el corazón de Caín con odio y con coraje y mató a Abel. Caín mató a Abel. Así que el diablo causa muerte y destrucción. El diablo ha causado guerras, el diablo ha causado divorcios, cismas o divisiones, pleitos que siempre terminan en muerte. Yo no sé cómo es tu familia el día de hoy, ni que hayas vivido el día de ayer, sábado, o el viernes, o el día de hoy en la mañana, pero quizá en tu familia haya división, quizá en tu familia haya pleitos. Y eso es obra del diablo y de tu carne que no quieres ceder, que eres terco, obstinado y soberbio. Lo tenemos que aprender. Cuando estés con tu esposo o con tu esposa, ámalo o ámala más que a tu punto de vista. Tendrás muy buen punto de vista, pero lo que no te importe, ámalo más o ámala más que tu punto de vista. Cuando no encuentres motivos para respetar a tu marido o a tu esposa, ora por él, ora por ella y pídele a Dios la fortaleza para escucharlo o escucharla. Si tus hermanos o hermanas no demuestran amor por ti, tú síguelos amando. Porque la ley de Cristo es que amemos a todos, aun si ellos no cuidan de nuestros padres, que también son sus padres. Respeta y honra a tus padres, porque es el quinto mandamiento de la ley de Moisés, de los 10 mandamientos, y tiene una promesa. Dice: honra a tu padre y a tu madre. Aun si tus padres son malos contigo, honralos. Claro, no tienes que obedecerlos. Si te hacen pecar, no tienes que obedecerlos, porque honra y obediencia son cosas diferentes. Hónralos, ámalos. Cuando tus hijos sean rebeldes, síguelos amando. Siempre serán tus hijos, y ellos a su tiempo aprenderán de sus consecuencias. Cuando no estés de acuerdo con tu pastor, como quiera, ámalo, porque la Escritura dice que los pastores daremos cuentas a Dios. Cuando tu hermano en la fe, tu hermana en la fe te desespere o no te caiga bien, simplemente no estés de acuerdo con él o con ella, sigue amándolo y orando por él, porque la Biblia dice: si no amas a tu hermano que ves, ¿cómo dices que amas a Dios a quien no ves? Mentiroso, dice el Primera de Juan. Ahora, Pablo dijo algo muy fuerte. Pablo dijo en Filipenses capítulo 3, versículo 2 de Filipenses, dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Mutilar es dividir, romper, destrozar, desmembrar. Y Pablo dice que alguien que mutila el cuerpo de Cristo o la familia es como un mal obrero o como un perro. Algo muy fuerte, yo lo sé. Pero dice: guárdate de la gente que causa divisiones
en la familia, en la iglesia, en la sociedad. No estamos llamados a dividir, estamos llamados a ser pacificadores. Tenemos que aprender con el ejemplo de Jesucristo que Él trajo paz y reconciliación entre el ser humano con Dios. Y estamos llamados a lo mismo, a llevar reconciliación entre los seres humanos y Dios. No mutiles el cuerpo de tu matrimonio, no mutiles tu familia o no mutiles tu iglesia. No dividas, une a la gente. Me acuerdo de el Evangelio de Juan capítulo 8. El Señor Jesús, predicando la palabra, hace una declaración en Juan 8:32 y dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y entonces los fariseos se enojan y le dicen: nosotros nunca hemos sido esclavos. Claro, eran unos mentirosos. Han sido esclavos de Babilonia, han sido esclavos en ese momento de Roma, pero bueno. Y empieza una discusión entre los fariseos y Jesús. Jesús le dice algo muy importante a los fariseos, les dice, porque el fariseo dice: nosotros somos hijos de Abraham, somos hijos de Abraham, como diciendo, somos mucho mejor que tú. Jesús les dice: si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Pero el diablo, dice Jesús, es homicida desde el principio y es mentiroso. Y cuando habla mentira, de lo suyo habla, dice Jesús. Y ustedes son mentirosos y han procurado matarme. Entonces dice: no son hijos de Abraham, que si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Son hijos del diablo porque él es homicida desde el principio. Un hijo de Dios imita a Dios su Padre. Un hijo del diablo, las obras del diablo hace. Así que, ¿qué estás haciendo en tu vida? ¿Estás sembrando unidad o estás sembrando discordia y división? En tu trabajo, en tu escuela, en tu familia, en tu matrimonio, en tu iglesia, ¿qué estás sembrando? Tenemos que ser pacificadores y no divisores. Tenemos que aprender a llevar a la gente al amor de Jesucristo, a la dirección del Espíritu Santo, y no a dividir a las personas, tratando de imponer nuestra voluntad, tratando de imponer nuestro criterio, tratando de imponer lo que pensamos que es lo correcto. Ya el país está dividido, la sociedad está dividida, no necesitamos más división, necesitamos influenciar con el amor de Cristo. Jesús dijo en una ocasión cuál era el distintivo de sus discípulos en Juan 13, el último versículo de Juan 13. Jesús dijo: en esto conocerán que son mis discípulos, en que tengan amor los unos por los otros. Es decir, el distintivo de los cristianos no es que sean muy sabios, no es que sean muy fuertes o ricos. El distintivo de la iglesia no es que sea muy grande o poderosa. Jesús dice que el distintivo de sus discípulos es que tengan amor los unos por los otros. Si no tienes amor en tu vida hacia los demás, tienes que replantear qué está pasando. Tienes que sentarte a meditar cómo estás viviendo, porque entonces pudiera ser que necesitas otra vez reconciliarte con Dios y empezar de nuevo
uniendo y no dividiendo. Creo que en estos últimos tiempos, porque a mí me queda claro que Cristo viene pronto por su iglesia. Yo creo que esto va a suceder ya cerca. Las señales se están cumpliendo, las profecías bíblicas se están cumpliendo en todo momento. La palabra que ustedes leen en Mateo 24 se está cumpliendo en todos lados. Así que esto se va a acabar. Cristo viene por su iglesia. Y este mundo va a ser deshecho. Y no es el momento de perder el tiempo con divisiones. No es el momento de perder el tiempo con pleitos innecesarios. Ahora es el momento de amar, de perdonar, de dejar atrás. Y no estoy minimizando si te han ofendido, si te han lastimado, si han pecado contra ti, si te han dañado. No estoy minimizando lo que te hicieron. Puede ser que te hayan lastimado y que tú seas la víctima en alguna situación. Pero lo que estoy diciendo es que ya no es tiempo de seguir enojados o divididos. Es tiempo de amarnos, perdonarnos y unirnos, porque el día se acerca cuando Cristo venga por su iglesia. Tenemos que estar listos para ese día. El Señor dice, no retarda su promesa como algunos tienen por tardanza, segunda de Pedro 3, 9 y 10, sino que es paciente para que todos vengan y procedan al arrepentimiento. Él es paciente con nosotros. En Hechos 15 hay una historia de una división de la iglesia. En Hechos 15, el apóstol Pedro y algunos hermanos querían que la gente que venía a Cristo, los varones, se circuncidaran y cumplieran la ley de Moisés. Y el apóstol Pablo les dice en Hechos 15, no es necesario. Y la iglesia estaba dividida y estaba al borde de desaparecer por esa división. Pero dice la palabra que Santiago, el hermano del Señor, se puso de pie, oró por unidad, dio un punto de vista importante y ellos decidieron, con la ayuda del Espíritu Santo, seguir juntos, y la iglesia sigue hasta el día de hoy. Después de 2000 años, somos más de 2000 millones de creyentes. Pero si hubiera dejado Pedro, Pablo, Santiago, que esa división hubiera crecido, probablemente no estuviéramos aquí. Dice Jesús, son como pequeñas zorras que se meten para causar problemas. Y tenemos que entender que la voluntad de Dios es que estemos juntos. Yo creo que había un canto que decía, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Bueno, es un versículo, ¿verdad? Un pasaje, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Que ese sea tu distintivo. Probablemente no vas a ganar todas las discusiones. Probablemente tengas la razón en muchas cosas, pero aprende a amar y no a ganar los pleitos. Y eso hará de ti un hijo de Dios, una hija de Dios que se parece a su Padre. Y le voy a parar porque me duele mucho la garganta, no puedo hablar. Vamos a estar de pie y vamos a orar. Amado Dios, queremos darte gracias a ti. Tú dijiste en una ocasión que si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y yo creo que este país, que la iglesia tuya, que las familias, tenemos sed de paz. Hace falta mucha paz. Tenemos sed, Señor, tenemos hambre y sed de que el amor
esté permeado en toda la sociedad. Queremos una vida tranquila y no escuchar de pleitos, no escuchar de violencia. Así que ayúdanos a ser pacificadores, a llevar tu mensaje, ese mensaje de reconciliación entre el ser humano y tu Padre Dios, ese mensaje de amor, ese mensaje donde dice, si alguien te da una bofetada, pon la otra mejilla. Para muchos es un mensaje incomprensible, para muchos es un mensaje ilógico, inaceptable, pero es el mejor mensaje, el mensaje de la reconciliación, de tu muerte y sacrificio para unirnos al Padre. Que podamos ser, mi Dios, nosotros testigos fieles y que seamos predicadores con nuestro ejemplo y nuestra conducta a la gente que está a nuestro alrededor. Que ellos puedan ver en nosotros el carácter de Cristo y que al ver eso quieran también buscarte a ti. Gracias, Señor. Pon paz en nuestra vida, en nuestro corazón. Pon paz en esta iglesia. Que tu paz sea en nuestra familia. Que tu paz sea en nuestra sociedad, en nuestro país, en el mundo entero, Señor. Como dice tu palabra, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, sea con todo el mundo, Señor. Y ayúdanos a ser esos pacificadores. Y así como estamos, Señor, queremos también darte un poco de lo mucho que nos das. Así que separamos esta ofrenda, Señor, este diezmo para ti, para que tu obra en la tierra siga adelante, para que tu obra, Señor, en esta iglesia no pare, sino que sigamos predicando tu palabra. Recibe toda la honra, Señor, y recibe toda la gloria. En tu nombre oramos. Amén. Podemos depositar nuestros